Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy hablaremos sobre calidad educativa, políticas de aseguramiento de la calidad de educación y de una serie de iniciativas legales en curso que buscan o persiguen dicho objetivo. Para hablar sobre aquello nos acompaña Álvaro González, director e investigador del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, CITSE, y académico de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Álvaro es a quien le damos la bienvenida, es doctor y máster en Eficacia y Mejoramiento Escolar del Instituto de Educación de la University College of London y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Experto en mejoramiento educativo, liderazgo escolar, rendición de cuentas y evaluación, política educativa, etc. Bienvenido, Álvaro, a este programa. Muchas gracias, Gino, por la invitación, a ti y a todo tu equipo. Bueno, entremos en materia. Quedaste como súper experto y en un tema bastante amplio. Y me gustaría preguntar, ¿son las pruebas estandarizadas las que definen la calidad de la educación a nivel general y en particular de cada establecimiento? Para vivir a la altura de las expectativas que se presentó en mi introducción, bueno, sí y no. Y esta es como la clásica respuesta del académico, el depende, ¿no? En general, la forma como se ha ido definiendo la calidad de educación, no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo, tiene que ver mucho con la manera como se ha ido midiendo ciertos indicadores que son de relevancia para esos países, ¿no? En Chile llevamos cerca de 4 décadas utilizando un tipo de evaluación muy particular que es el CIMSE, una evaluación estandarizada que mide conocimientos generalmente asociados al currículum. Y esa prueba es lo que nosotros hacemos como un proxy, como lo más cercano posible a lo que consideraríamos una calidad de la educación. Pero la calidad con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, y además especialmente después saliendo del periodo de pandemia, que es mucho más diverso, mucho más amplio que simplemente un puntaje en una prueba de conocimientos curriculares. Detengámonos ahí en el CIMSE. Yo creo que todos los quienes nos escuchan saben de todos los trucos que usan los colegios ante la rendición de esta prueba. Probablemente le piden a sus alumnos con menor rendimiento escolar o con menores habilidades que no existan esos días. No sé. Eso como en la parte interna, o sea, se puede burlar un poco el sistema, pero también en el tema internacional Chile se jacta de pertenecer a la OCDE y el tema de pruebas internacionales como la PISA, ¿no? ¿Dónde nos sitúan? ¿En qué estamos? Según los resultados generales, por ejemplo, del CIMSE, uno podría decir que hay un tercio de colegios de excelencia, un tercio de malos y un tercio que se sitúa en el centro. Y respecto a la prueba PISA, ¿en qué lugar nos encontramos entre los 30 o X países que componen la OCDE? Mira, pensando un poco en esta lógica de los rankings, ¿no? Que estas pruebas sirven para ordenar y rankear, en el caso de PISA, por ejemplo, países que pertenecen a la OCDE. Nosotros nos encontramos, digamos, en este momento somos como Magallanes, como la segunda división vamos punteros. En la segunda división de la OCDE se encuentran principalmente países del sur global, Latinoamérica, Asia, África, países que son considerados en vías de desarrollo. Y en esas pruebas internacionales, nuestros mejores estudiantes, se desempeñan a un nivel similar al de los, entre comillas, más desaventajados estudiantes de los países más desarrollados, es decir, del hemisferio norte, del norte global, de Europa, Canadá, por ejemplo, y otros países como en Asia, por ejemplo, como Hong Kong o China, que no quiero entrar en un problema político, pero Hong Kong, China, Taiwán, Singapur, etcétera, ¿no? Entonces, en el concierto internacional, desde esta perspectiva de calidad que te decía, bien unidimensional, bien restringida al valor de un puntaje en una prueba, Chile se encuentra puntero de la segunda división. En el caso nacional, en Chile hace muchos años que los puntajes CIMSE se encontraban estancados. Como muchos saben, durante los años de pandemia no hubo medición CIMSE y había un empuje muy fuerte desde distintos sectores educativos y políticos también
por retomar la prueba, para saber el nivel de, comillas, retraso pedagógico o pérdida de aprendizaje que hemos tenido en estos años de pandemia. Sin embargo, desde antes de la pandemia y por varios años habíamos tenido unos puntajes estancados en Chile. No había habido ningún tipo de variación significativa a pesar de múltiples reformas que apuntan a tratar de mejorar la calidad de la educación. Pero insisto, esta calidad está siendo evaluada desde una perspectiva unidimensional. Hay muchos otros aspectos de la calidad con temas que son de alta relevancia y mucho más potentes que se volvieron durante la pandemia, como la convivencia, la salud mental, el desarrollo integral o psicosocial de los estudiantes. Ahora, el sistema es muy extraño, ¿no? Porque tú te puedes dar cuenta, teóricamente, en tu comuna, probablemente, del desempeño en las pruebas estandarizadas de los distintos colegios. Y uno debiera decir, ok, la demanda se debiera orientar hacia ello y te aseguran en la televisión de que hay libertad de elegir, pero eso tampoco es cierto. Yo, si estoy en una escuela básica en San Bernardo, no necesariamente tengo la posibilidad, a pesar de que ambas son públicas o municipales, ¿cómo se llama?, de irme a quien tiene mejor desempeño en las pruebas estandarizadas. O sea, en el fondo quiero preguntarte desde la perspectiva de los apoderados, ¿para qué sirve el dato, digamos? Es súper interesante la pregunta, porque generalmente los distintos sectores que te mencionaba antes, políticos y educativos, principalmente asociados a la derecha en general en Chile, hablan de la importancia de estas mediciones para darle información a los padres, que los padres tengan la posibilidad de tomar una decisión informada acerca de dónde matricular a sus hijos, ¿no? Y estamos pensando tanto en el sistema particular subvencionado como municipal y de servicios de educación pública, ¿no? Pero generalmente muchos de los estudios que se han visto y se han publicado en Chile y también en otras partes del mundo muestran que los resultados de las pruebas son solo un factor y no necesariamente el factor más importante. Hay factores relacionados con cuidado y seguridad de los establecimientos, y también hay factores asociados a cercanía del hogar, que a veces pesan mucho más en el caso de los padres. Pero también hay diferencias por clase social. Y existe también harta evidencia que muestra cómo las familias se autoseleccionan principalmente. Esto sin siquiera pensar en las barreras de entrada o de acceso que hay a algunos colegios particulares subvencionados que son confesionales, por ejemplo, u otros que tienen hasta el día de hoy, a pesar de que poco a poco se ha ido implementando la ley de inclusión del 2015, todavía cobran un copago o algunos costos asociados a los centros de padres, por ejemplo, uniformes escolares, útiles, etc. Entonces, hay una serie de pequeñas barreras al acceso. Lo que se ha logrado avanzar en ese sentido es que se ha podido instalar el sistema de admisión escolar, que es un sistema integrado que ya está vigente en todo el país, donde las familias pueden postular a cualquier colegio particular subvencionado o público, sea municipal o de servicio local de educación pública. A través de un algoritmo son asignados a estos colegios y ellos tienen la posibilidad de establecer preferencias. Vuelvo a la pregunta inicial. Es en mi misma comuna 2 colegios con distinto desempeño en las pruebas CIMSE. Quiero obviamente matricular a mi hijo o hija en el que tiene mejor desempeño. El sistema no me lo permite. O voy al sorteo, ¿cierto?, con el sistema de admisión escolar, pero no me sirve. O sea, lo más probable es que cree una frustración en mí como apoderado de no poder llevarlo al mismo colegio. A eso me refería con el tema de autoselección, en cierta forma. Pasa que a veces las familias dicen: creo que mi hijo no es como para este colegio, tal vez demasiado exigente para mi hijo o mi hija. En otros casos dicen: yo quiero que mi hijo o mi hija vaya a un colegio exigente, pero hay mucha gente que quiere ir al mismo lugar, entonces las posibilidades de que quede realmente no van a ser tan altas, entonces mejor no lo intento, ¿no? Y esas barreras al ingreso a veces también permanecen, a pesar de que se han tratado de impulsar políticas que abran un poco más el sistema. Pero ahí nuevamente el dato, la información respecto del desempeño de los colegios también puede ser muy equívoco o puede ser muy difícil de interpretar para las familias. Por ejemplo, ¿cuántas familias sabrán, o en el caso tuyo o conocidos que tengas tú, sabrán cuál es la escala total del CIMSE?
va de cuántos puntos a cuántos puntos. Entonces, si yo te digo, este colegio tiene 250, eso estará por sobre el promedio, bajo el promedio, en el promedio. Yo no tengo idea, pero probablemente debe acercarse a los 500, ¿no? La mayoría de los colegios los que tienen puntajes máximos llegan como a 350, 360, 370. Y como te digo, además, los puntajes se estuvieron estancando por muchos años. Entonces aparecen otras cosas también que son relevantes. Por ejemplo, los colegios que usan la excelencia académica, que es otro indicador de desempeño, lo ponen en unos banners, en unos carteles afuera del colegio con excelencia académica, colegio con laboratorio de computación, colegio con idiomas, colegio con multicancha, colegio con actividades extracurriculares. Entonces, los mismos colegios tienen que ir abriendo un poco la caja de lo que significa la calidad, respecto de qué es lo que ellos educativamente pueden ofrecerle a sus comunidades y a los padres y apoderados que quieren matricular a sus hijos ahí. Desde el punto de vista objetivo, yo tengo resultados SIMSE, estoy en la disyuntiva de elegir determinado colegio. ¿Qué otros factores más o menos objetivos cuentan los padres para tomar una decisión? Y eso por una parte. Y respecto de si que existe una carencia de esto desde un indicador o indicadores cualitativos, una suma de indicadores, ¿hacia dónde debemos transitar? Entre el conjunto de indicadores como más objetivos que existen, no todos son muy conocidos por las comunidades. Entonces, hay una serie de indicadores asociados a convivencia escolar, autoestima académica, participación, etcétera, que la Agencia de la Calidad, que es una institución que es parte del sistema de aseguramiento de la calidad, pero no es parte del Ministerio de Educación, es una institución independiente, ellos compilan esa información y también la publican junto con el SIMSE, pero son mucho menos conocidos esos indicadores. Entonces, es muy difícil para las familias poder decir, mira, aquí hay un set de indicadores que puedo comprender, a los que puedo acceder fácilmente, y esto no es por falta de intentarlo. La Agencia de la Calidad ha tenido distintas iniciativas como para comunicar estos otros indicadores de la calidad, pero no siempre ha sido muy exitoso porque el peso del SIMSE oscurece todo eso. Entonces, todo esto de alguna manera deriva en el dato, la conversación, un profesor que conozco en ese lugar, un ex apoderado, y muchas familias, especialmente en el sector público y particular subvencionado, se quedan con aquellos colegios que más o menos conocen, ¿no? Que tal vez ellos mismos estudiaron ahí, o alguno de sus parientes, o se van pasando el dato con colegas de trabajo, etc. Pero para solucionar un poco este problema, ¿debiera haber como un ranking que una ponderación de distintos factores y estos debieran ser públicos? Me explico. Más allá del resultado del SIMSE, por ejemplo, en el tema de la educación superior, parece que el proceso de acreditación, que te digan que está acreditada por 1 a 7 años o que está acreditada en estas áreas específicas y no en otras, da una información un poquito más, otorga más transparencia y una información más relevante para el tema de la toma de decisión dónde estudiar. Justamente yo creo que ese es un punto interesante. De hecho, hay varias voces que argumentan que es necesario tener un sistema similar a ese en la educación escolar, porque el sistema que está en la educación escolar actualmente genera competencia y comparación entre colegios, como una especie de ranking, como decía antes. Las acreditaciones no necesariamente generan eso, más bien las acreditaciones pudieran generar un sentido de evaluación más contra uno mismo, contra la propia institución. ¿En qué medida, por ejemplo, el colegio X va avanzando, por ejemplo, en sus años de acreditación o va incorporando distintas áreas para, de alguna manera, dar ese indicador objetivo que tú me decías al inicio? Pero igualmente es muy difícil poder pensar en ciertos indicadores que sean, por decirlo de alguna forma, para todo el sistema. Porque los colegios son tan diversos y a veces están en realidades tan distintas, a diferencia de las universidades, aunque en algunas universidades regionales se quejarían de aquello también, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en colegios en zonas rurales. ¿Cuáles serían los indicadores de calidad para un sector rural? Los colegios que que se caracterizan por proyectos educativos inclusivos, donde atienden a distintas diversidades, ¿no? No son necesariamente los mismos indicadores de acreditación que uno utilizaría para un liceo bicentenario o un liceo emblemático, donde el proyecto educativo es diferente. Entonces es complejo pensar en un modelo de esa forma, parecido al de las universidades, que sea para todo el sistema, y tal vez habría que empezar a pensar en aspectos mucho más cercanos a los nichos en los que estos colegios se encuentran. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.
Hoy en Protagonistas de la Silva Enríquez hablamos sobre aseguramiento de la calidad en el área educativa junto a Álvaro González, director e investigador del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, CITSE, su sigla, y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez. Veamos ahora otros temas. El colegio en sí mismo puede tener un montón de indicadores, pero está siempre situado en un contexto. ¿Cuál es el rol de interacción del colegio con su contexto? Y básicamente a lo mejor entre los estamentos de la propia comunidad al principio y después en su contexto geográfico, digamos. ¿Es relevante aquello? Definitivamente relevante. Yo creo que es uno de los aspectos que también podría ayudar a superar esta visión unidimensional de la calidad que te mencionaba al inicio, ¿no? La manera como los colegios se conectan con su comunidad es súper importante, especialmente en aquellos proyectos educativos que son más específicos, como las escuelas rurales, los colegios con proyectos más integradores o inclusivos. Incluso pensando en colegios que son de corte artístico o tecnológico. Especialmente en el caso de los liceos técnico-profesionales. Actualmente estoy involucrado en varios proyectos y uno de ellos tiene que ver con liceos técnico-profesionales donde también participan Juan Pablo Cupil, que es colega del CITSE, y Óscar Maureira de la Escuela de Educación Matemática acá en la universidad, con gente de otras universidades. El proyecto lo lidera un académico de la Católica de Valparaíso. Y lo interesante es que muchos de estos colegios han ido desarrollando proyectos educativos muy al alero de las necesidades de sus comunidades, muy conectados a sus comunidades. Pensando, por ejemplo, en cuáles son las matrices productivas de los sectores donde se insertan. Pongámoslo en simple. Un colegio de estas características en el norte probablemente no tenga relación con los temas agrícolas necesariamente, sino más bien situado con el tema de la minería, ¿no? Sí, pero depende mucho del sector del norte. Por ejemplo, en el norte chico sí sería relevante una especialidad agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en turismo. Turismo es súper relevante en algunos de esos sectores. Muy al norte grande estamos hablando quizás de mecánica industrial, minería o explotación minera, etc. Hacia el sur hay especialidades agropecuarias o de la industria del salmón, por ejemplo, ¿no? El otro día escuché a propósito de una gerenta de una empresa de cobre decir una cosa muy inteligente. Dijo: la minería, que siempre ha sido una industria que es de hombres, ha integrado recientemente a mujeres. Y básicamente este país aplaude que el tema sean conductoras de camiones. Dijo: y yo no quiero eso para Chile, porque las conductoras de camiones van a desaparecer en un año, porque ahora es todo el tema automático. Entonces, hay también como temas de género trae estas necesidades, digamos. Sí, de todas maneras, y de hecho yo creo que eso abre otra ruta de conexión con el entorno y con la comunidad. O sea, lo que hablaba recién tiene que ver un ejemplo muy particular con los liceos técnico-profesionales y su entorno más inmediato, más cercano, ¿no? Pero cuando estamos hablando también de que los colegios son de alguna forma parte integrante de la sociedad en la que vivimos, existen muchos aspectos en los que necesitan conectarse, por ejemplo, en temas como equidad de género, interculturalidad o multiculturalidad, y también, en cierto sentido, ir generando proyectos educativos que estén en sintonía con el momento social y político en el que se encuentra el país. Yo siento que de alguna medida el fenómeno de la migración es un excelente ejemplo de cuán conectados o desconectados se pueden encontrar los colegios actualmente respecto de su comunidad. ¿No te da la impresión de que la educación técnico-profesional, para ver este caso concreto, de alguna forma, existe como la sensación como de que fomenta como la pobreza o la mano de obra barata? Los colegios, el tema de ser egresado de un colegio de esta naturaleza y tener un título requiere obviamente mayor especialización y volvamos al tema. ¿O es solamente está enfocado a educación para el trabajo o para educación continua este tipo de establecimientos? ¿Cómo lo ves tú? El impulso que se le ha dado en los últimos años de la educación técnico-profesional está mucho más cercana a la idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, los planes de estudio también enfatizan muchísimo más el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo, pero no necesariamente para ser exclusivamente trabajadores. En este estudio que te mencionaba hace un minuto, hemos visto que muchos de sus egresados en estos liceos continúan estudios, tanto en educación técnica de nivel superior, como también en educación como licenciaturas, por ejemplo, en ingeniería o en otros ámbitos.
¿Y ese es el camino que debiera ocurrir? Al menos dar opciones. Yo siento que una de las cosas más tristes que tenemos en nuestro sistema es que las transiciones son quizás muy estrechas, las transiciones entre distintos sistemas o niveles del sistema educativo. Y es algo que tal vez, por ejemplo, con ciertas reformas que se han ido impulsando en el último tiempo, como la nueva educación pública o el impulso que se le ha ido dando tal vez en el caso particularmente de la formación técnico-profesional, a certificar habilidades y tener como cierta malla que pueda dar continuidad, es súper importante. Yo creo que ahí se necesita mucho más un trabajo más asociativo y en ese trabajo asociativo poder conectar no solamente los liceos con sus comunidades, sino también todos los establecimientos desde la enseñanza de educación parvularia hasta la enseñanza media, conectarlo con sus comunidades y también con la educación superior. ¿Cómo aseguramos de que el proceso que llevan los estudiantes en el sistema escolar no sea simplemente como para certificar que pasaron un curso o para dar el CIMSE nada más, sino que también les ayuda a desarrollar sus proyectos de vida, y eso implica repensar muchos aspectos del sistema como está diseñado? De toda la cantidad de cosas que hemos hablado hoy día, si te pidiera juzgar, hacer un juicio respecto del tema de la calidad de la educación, respecto, no sé, toma tú el año de referencia, 10, 20 años, ¿estamos mejor, mucho mejor o estamos estancados? Es una pregunta muy difícil porque, insisto, si lo vemos desde la perspectiva unidimensional de la calidad, pensaba en un puntaje en una prueba, estamos igual que hace 15 años atrás y quizás estamos peor si es que vemos el próximo año los resultados del CIMSE que se va a aplicar este año. Vamos a ver que comparado con cohortes anteriores, con generaciones anteriores de estudiantes, los resultados no van a ser tan altos, los puntajes no van a ser tan altos. Pero sí creo que estamos mejor respecto de la capacidad que tiene el sistema de poder pensar en proyectos educativos diversos, de pensar en proyectos, en generar espacios para sostener y apoyar proyectos de vida diversos para los estudiantes, para los niños, las niñas y los jóvenes que están en estos colegios actualmente. Pero creo que tenemos que hacer mucho más. Creo que es súper necesario pensar en muchas rutas alternativas, no solamente en el embudo que sucede en la transición de educación media a educación superior, de que si entras a la universidad o no. Creo que todos estos proyectos de los centros de formación técnica estatales son una manera de abrir un poco más el abanico de posibilidades. También se abre mucho más el abanico de posibilidades con los programas de formación para jóvenes y adultos, las escuelas de reingreso, etc. Hay muchos aspectos del sistema escolar que están invisibilizados por esta visión de calidad restringida. Y estas transformaciones, las transformaciones que Chile requiere hoy, los desafíos, ¿los enfrenta con políticas públicas o bastan liderazgo espontáneo, liderazgos pequeños, digamos, liderazgo a nivel regional, o una política pública nacional, o esfuerzo a nivel puede ser de colegio hasta región, digamos? ¿Por dónde crees tú? Yo creo que la solución va por... creo que había un investigador canadiense que tenía esta frase, me parece que es Andy Hargreaves, que es tener iniciativas de abajo hacia arriba con apoyo de arriba hacia abajo. Y eso no es tan fácil de lograr, pero se ha visto en otros países. Por ejemplo, en Canadá o en otros países se ha visto que es posible generar iniciativas de reforma significativas que surgen desde las mismas necesidades del territorio, en este caso la escuela, la comunidad, con un apoyo decidido y bien potente de arriba hacia abajo, es decir, de las políticas públicas, de las instituciones, etc. El problema que tenemos en Chile hoy en día es que el sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos, tal como está diseñado para premiar a aquellos lugares donde ya hay capacidades instaladas, donde ya hay un liderazgo centrado en el aprendizaje, donde ya hay una conexión con la comunidad, y no está diseñado para apoyar el desarrollo de esas capacidades donde no están. Al contrario, está diseñado para castigar donde esas cosas no están sucediendo, lo que genera básicamente un escenario de ganadores y perdedores. Y lo que no queremos aquí es tener una visión binaria respecto de la calidad de la educación. Si queremos salir adelante como país, como proyecto país, lo que tenemos que hacer es tratar de apoyar a aquellos que más lo necesitan. Y obviamente premiar y celebrar a aquellos que ya lo están logrando y lo están haciendo bien. Pero no es necesario para eso castigar a los otros. Excelente reflexión. Me encantó el ejemplo de tu autor canadiense. Bueno,
Así, Álvaro, estamos concluyendo este programa. Te agradecemos tu presencia en este capítulo. Y a todos quienes nos escuchan, los invitamos a vernos en un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Gino.